doctor Franklin Vázquez es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Ha habido un informe que ha pues creado mucha opinión pública, y Franklin y yo nos conocemos hace muchísimos días. Y entonces yo le dije que él tenía que venir aquí, pues para que los amigos televidentes del país y de todo Estados Unidos que nos están viendo ahora, pues un poco nos ayuden a entender qué es lo que está pasando con la economía. ¿Manda usted, caramba? Qué placer me da estar aquí, definitivamente, no solamente como amigo, sino yo también monitoreo regularmente este programa, y la calidad de los invitados que usted tiene aquí me honra, porque tal vez yo no tenga esa estatura. No, lo que pasa es que son muchos amigos míos, y por eso usted que está por ahí no venga a chiquitearse. Usted está ahí más alto en ese nivel. Franklin, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ustedes presentaron unas estadísticas sobre la evolución de la economía, el comportamiento en el presente año, y entonces sobre las expectativas para el 2018. Entonces yo leí como algo de callejón sin salida, y digo, pero ven acá. Entonces vamos a ver en su contexto en qué se basa este informe. No, mira, agradeciendo de nuevo la invitación a tu programa. INTEC cada 3 meses, y el área de economía y negocios prepara un informe de seguimiento. De hecho, vamos a inaugurar lo que es un observatorio de seguimiento al comportamiento de la economía dominicana. Y ese informe lo que procura de alguna manera es evaluar el comportamiento de la economía en varias áreas, en lo que son las variables fundamentales, pero también en temas específicos que son una preocupación tanto para los sectores productivos como para las personas, los consumidores en sentido general. Este informe es preparado por un grupo de economistas de muy alto nivel de la universidad, y es coordinado por el profesor Rafael Espinar, que es el coordinador de la Escuela de Economía. Lo presentamos nosotros porque obviamente es la facultad como tal, Claro, que prepara el informe, y como te dije, el informe busca establecer cuál es el comportamiento de determinadas variables. Y por ejemplo, en este informe, que es el tercero del año, nosotros ¿qué vemos? Vemos que el crecimiento de la economía dominicana será de un 4.5% al finalizar diciembre del 2007. Eso está por debajo de lo que era el pronóstico del Banco Central de 5.1%, y también del Fondo Monetario Internacional, que planteaba igual nivel de crecimiento. ¿Y por qué nosotros llegamos? hay una desaceleración, Hay una desaceleración, pero en el crecimiento. sí, pero la noticia no es tan mala, porque crecer a 4.5 Sí. para cualquier país, lo que pasa es que la República Dominicana nos acostumbramos a crecer a altas tasas. Así es. Los últimos 12 años, un 6.6%, los últimos 3 años, 7.1%. Entonces, esas altas tasas de crecimiento de la economía te hacen pensar que siempre debemos crecer así, pero el mundo no está creciendo así. La economía mundial no está creciendo así. Estamos hablando por debajo de un 3%, y algunas economías que están creciendo de manera negativa, como la economía de Venezuela. Nosotros estamos casi a la par o un poquito por debajo de Panamá, pero Panamá ya es un centro financiero mundial, lo que te hace decir que si tú te comparas con Panamá en términos de crecimiento, vas muy bien. Entonces, ese crecimiento de la economía dominicana, una ralentización del crecimiento, lo vemos desde el punto de vista de la desaceleración que tuvo en los 2 primeros trimestres, 2.7, 5.3 interanual. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que el Banco Central reacciona y establece una serie de medidas de política monetaria, como una reducción, por ejemplo, de la tasa de política monetaria, y también lo que es la disposición de recursos del encaje legal para fines de los sectores productivos. Más de 20.000 millones de pesos. 23.000 millones más o menos. Lo que pasa es que eso no produjo el efecto que deseaba. No produjo el efecto. No produjo el efecto deseado, fundamentalmente porque no fue a los sectores productivos real y efectivamente, fue más que todo
al consumo. Sobre todo, cuando tuve, por ejemplo, importaciones de vehículos para responder a la demanda de vehículos a las ferias que se hacen, a sectores comerciales y a sectores de servicio. Entonces, eso te crea un problema. No, no es un problema. No te da los resultados deseados. ¿Por qué? Porque no va a los sectores que agregan valor. No va a la industria. No va a la agropecuaria. De hecho, esos recursos muy poco llega a la agropecuaria. Entonces, tú tienes un problema de estructura productiva ahí, de cómo se comportan los sectores productivos. Y otro elemento es que los huracanes Irma y María, aun cuando no entraron de manera directa, afectaron determinadas áreas, por ejemplo, en la zona norte, en la zona sur, que implicaron una disminución, por ejemplo, o una disminución, no, volver atrás con determinados sectores agropecuarios que habían avanzado. Creció el año pasado cerca de un 10% y se espera un comportamiento de un 6% este año. Entonces es obvio que si esos sectores no crecen, la economía no puede crecer a más altas tasas. Y el freno también del sector de la construcción, que el primer semestre fue cero, fue negativo, y entonces los primeros 9 meses tuvo un comportamiento de cero de crecimiento. No, pero algo más. Nosotros, desde que entró la Barrigol, fue una tasa de crecimiento de 45%. Eso ha ido bajando de manera significativa, y hoy tenemos un crecimiento muy ligero de lo que es el sector de minería. Entonces es una explicación también de por qué tú no puedes decir crecer a una tasa mucho más alta de un 4.5%, aunque digo que no es mala. Ahora bien, hay varios pecados originales en la economía dominicana, que lo hemos discutido en otros escenarios, inclusive creo que acá, y es cómo tú puedes estar creciendo a una baja tasa, pero no hay ningún efecto sobre la distribución del ingreso, no hay efectos sobre el empleo, ¿ok? Es decir, tú no ves que hay una redistribución del ingreso vía lo que es los beneficios del crecimiento. Y es un problema que tiene la economía dominicana hacia futuro. De hecho, también, y lo dije esta mañana en otro lugar, es decir, tú no tienes políticas claras de oferta, políticas de fomento a la producción. Tú tienes, por ejemplo, que el gobierno dice, bueno, pero mi PYME prestó tantos millones a la micro y pequeña empresa. Pero cuando tú te pones a hacer las estimaciones y los cálculos, la creación de empresas en la pequeña y mediana empresa es no solamente lenta, sino que a ese nivel lo que hay es muchas empresas comerciales y muchas empresas también que no tienen una elasticidad en términos de crecimiento, aun cuando tú le des un préstamo. Lo que te quiero decir, Héctor, es que nosotros de alguna manera tenemos un problema de estructura productiva, tenemos un problema de la capacidad de redistribuir los beneficios del crecimiento. Pero el mayor problema que tenemos, Héctor, es de que la economía dominicana está atrapada por la deuda. Ese es un tema que yo voy a querer, porque nos vamos a ir luego a un corte y para hablar sobre todo de la política de endeudamiento externo. Hay algunas personas, algunos sectores que han atribuido un poco la desaceleración, la ralentización de la economía de este año a la entrada en vigencia de lo que es el GAFI. Y bueno, pues ustedes no midieron esas variables. No, ciertamente no hay tal efecto todavía. Hay los intermediarios financieros. Por ejemplo, la gente del sector construcción dicen que maneja mucha liquidez, el asunto del sector de los dealers de vehículos. Sí, pero los bancos comerciales saben, que son los principales intermediarios financieros, saben quiénes están y quiénes no están. Es decir, la puesta en vigencia de esta ley, que todavía no se ha preparado el reglamento, quiero decirte, sí, los reglamentos de implementación todavía no están, por lo cual yo no sé. Pero ya el presidente emitió el decreto que reglamenta la aplicación de la ley. Bueno, lo que yo te digo es el aplatanamiento de la implementación de eso. Lo que pasa es que eso no puede ser de una manera inmediata y es un tierra arrasada. No, eso hay que hacerlo de manera paulatina, porque la propia economía dominicana es una economía muy informal, aún dentro de la formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas ventas que se hacen en efectivo, aun cuando tú seas una empresa formal. Por ejemplo, los lecheros.
Los lecheros van con un camión recogiendo leche a todos los campesinos de una zona y le van a pagar en cheque. Y un campesino le va a recibir cheque. Eso es así. Así le va a pagar en efectivo. Pero ¿qué pasa? Cualquier empresa pasteurizadora de leche, por no decir un nombre, tiene un nombre en el banco y sabe que permanentemente y sistemáticamente y frecuentemente hace depósitos por montos de tal tipo y genera gastos de tal tipo por esa misma vía. Entonces, aquí de lo que se trata es, o de lo que va de alguna manera a afectar, es más que todo el lavado de narcotráfico, en alguna medida, lo que es la trata de blanca, que genera mucho dinero también, y puede ser que la propia corrupción se vea disminuida por esa vía. Cómo no, pero todavía no se siente un impacto en el No asunto impacta la economía todavía, porque ciertamente, porque si le impactara, no tuviéramos ese 4.5%. Inclusive mucha gente dice que el propio sector de la construcción es el resentimiento. Algunas personas, algunos empresarios entienden que esa caída en el sector de construcción es que no hay tal caída. Óyeme, aquí hay una sobreproducción ¿cómo se llama esto? Casas, viviendas, apartamentos. Quizá digo yo, la parte pública, quizá el efecto de Brecht pudo haber un poco frenado. Bueno, fundamentalmente por ahí sí, eso tiene 2 años, entonces eso tiene un efecto sobre eso. Y de hecho, recuérdate que lo que se hizo ahora, el ajuste al presupuesto, es para responder a una demanda de Punta Catalina como inversión pública. Y a propósito, hay una crítica, ustedes vieron eso, una crítica sobre esta transferencia que hace el gobierno al Banco Central para ir un poco mitigando el asunto del déficit cuasi fiscal y entonces... No, la recapitalización. A mí, te lo digo personalmente, a mí me dio mucha risa el comunicado que sacaron, porque el comunicado tiene errores fatales para mí. Plantean fundamentalmente 3 cosas en ese documento. Plantea lo que es responder unos 500 millones para responder a un tema de financiamiento, 500 millones de dólares para el financiamiento de Punta Catalina, lo que te lleva a una cantidad de 29.000 millones. Pero otra cantidad de 32.678 millones para recapitalización del Banco Central. Pero oye esto, lo de la recapitalización del Banco Central es para responder a compromisos anteriores, para deudas anteriores. Entonces, yo te digo, bueno, pero ¿de qué que estamos hablando? No es para resolver los problemas de hoy. Ese fue el comunicado de Hacienda. El comunicado de Hacienda. Y lo de los 500 millones de dólares para Punta Catalina es un financiamiento previsto en el 2016. Y lo otro es que también me mueve a risa, es una inversión adicional en las zonas afectadas entre 2016 y 2017 por las lluvias. Y representa el 0.3% del PIB, pero no dice cuánto es. Para responder a lluvias pasadas. Si tú me dices que es para responder a Irma y María, yo te lo compro. Pero dice 16, 17, se supone que Óyeme, Irma y María deben estar ahí. No, óyeme, para responder fundamentalmente a las lluvias del año pasado. Bueno, de la lluvia. Sí, los efectos de las lluvias del año pasado, no a los efectos de María e Irma, que lo diría. Recuerda, y no por ir, pues, para ponérsela cómoda a las autoridades, recuerda que las lluvias que fundamentalmente causaron muchos daños el año pasado, se produjeron en el tramo noviembre y diciembre, sí. Y quizá eso pudo haber caído ya. Pero lo que yo digo, Héctor, y donde va mi enfoque, tú estás modificando el presupuesto de 2017 para responder a deudas anteriores del 2016, a compromisos que no se establecieron en el presupuesto, pero no se establecieron en la ejecución de este año, y también para responder a lluvias del 2016 cuando tú tienes lluvias más recientes. Es lo que yo digo, la justificación de eso. ¿Cómo no? Bien, solicito la anuencia del doctor Franklin Vázquez. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Vamos al corte y ya venimos con la parte complementaria de la entrevista, y ahora sí vamos a hablar de la deuda, y con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés.